En este video vamos a comenzar todo nuestro viaje por la toma de decisiones usando datos, aprendiendo cómo pensar en los problemas de forma analítica. Posiblemente si estamos acá viendo este curso es porque ya tengamos una mente que nos ayude de cierta manera a abordar estos problemas. Eso está muy bien. Es lo mejor porque los mejores analistas suelen ser personas que en realidad entienden y les gusta entender cómo funcionan las cosas en el mundo real y cómo sería posible encontrar un poquito de luz en medio del caos que a veces las cosas forman por sí solas. El conocimiento y la experiencia son la clave para el proceso analítico. Después de tener conocimiento, que es parte de lo que vamos a ver en este curso, conocimiento de las herramientas y conocimiento de las técnicas y conocimiento del problema, la experiencia se vuelve una cosa fundamental. La experiencia es eso que te lleva a pensar que tal vez sea mejor abordar este problema de esta manera y no de otra, producto de todo lo que has vivido, que se ha ido acumulando en el conocimiento tácito que ya se tiene adentro. Después de ello, se aplica una variedad de técnicas combinadas con diferentes habilidades propias del investigador para poder resolver los problemas planteados. A pesar de que esto suena muy lindo y que esto es lo que quisiéramos hacer, lo que sucede a menudo es que los análisis que hacemos no llevan a ningún lado. Es decir, que encontramos que las organizaciones siguen tomando las mismas decisiones a pesar de haber hecho análisis que les dirían o les sugerirían tomar otras decisiones. Esto es una cosa realmente triste de la analítica. Lo primero que uno se pregunta cuando eso sucede es si en realidad sí debíamos haber hecho un análisis desde la analítica o desde el análisis de datos. Tal vez no. Tal vez la decisión era tal que implicaba unas herramientas distintas. Entonces es posible, lo primero, que estemos aplicando la técnica o el enfoque incorrecto para los problemas que abordamos o bien que no estemos hallando los enfoques adecuados para esos problemas. Para evitar todo eso, lo primero que hay que hacer es priorizar las decisiones que hay que tomar y establecer un método. Antes de ver el método, es importante que reconozcamos que hay unas grandes diferencias entre la analítica que se hace en la academia y la analítica que se hace en el mundo real. Lo primero es que en el mundo real se requiere obligatoriamente que las inversiones en analítica ofrezcan un retorno o una rentabilidad. ¿Cuáles son las inversiones en analítica? Las inversiones en gente, las inversiones en software, en equipos, en tiempo, en todo el recurso humano que está alrededor de los equipos de analítica. En condiciones reales, esas inversiones deben representar un retorno monetario o algún tipo de beneficio para la organización después de haber sido implementadas. Lo segundo es que en el mundo real el conocimiento por el simple conocimiento no es tan valorado como en la academia. En la academia cuando desarrollamos conocimiento, pues aunque no tenga una aplicación inmediata, es valorado porque esperamos que eventualmente ese conocimiento se transforme en alguna solución para algún problema. En el mundo real, en cambio, el conocimiento es valorado únicamente cuando ese conocimiento transforma alguna decisión. Entonces, no es que nos interese aplicar datos, aplicar técnicas a los datos porque sí, porque es chévere, porque sacamos unos ciertos resultados. No, los vamos a aplicar porque vamos a afectar una decisión, bien sea que la vamos a reafirmar o que la vamos a revertir o que la vamos a cambiar, pero el objetivo último debe ser cambiar una decisión y no simplemente aplicar las técnicas per se. Lo tercero es que en el mundo real contamos con unos recursos limitados en tiempo y en dinero. En la academia eso no siempre es así. A veces tenemos largos periodos de tiempo para resolver un problema. En el mundo real, en cambio, o en condiciones prácticas, no tenemos un tiempo limitado. La decisión hay que tomarla esta semana o la semana siguiente o el próximo mes o incluso un año, pero sigue siendo un tiempo limitado. ¿Qué proceso se sugiere para abordar los problemas de la analítica? Un proceso que denominamos de atrás hacia adelante. Comenzar con la decisión que queremos tomar y, por último, preguntarnos qué información necesitamos para tomar esa decisión.
Atención porque lo que usualmente ocurre es que tenemos mucha información y después nos decimos, con toda esta información, ¿yo qué decisiones podría tomar? No, bien, eso se puede hacer, pero la sugerencia de los expertos es que empecemos al revés, tenga un problema, tenga una decisión y cuando ya la tiene estructurada, se va a ir devolviendo paso a paso y lo último que se va a preguntar es qué información necesito yo para poder responder a esa decisión o a esa pregunta que me planteé. Para poder hacer esto de una manera efectiva necesitamos contexto. Contexto es poder entender de una manera suficiente cómo es el negocio y cómo se toman las decisiones dentro de ese negocio para poder saber lo que de verdad importa y podamos establecer prioridades en los análisis que hagamos. Si se puede decir algo como, si mi análisis muestra este resultado, la organización hará X, pero si mi análisis muestra tal resultado, la organización hará Y, entonces aparentemente, o por lo menos tenemos un buen punto de inicio para pensar que el análisis a desarrollar es significativo. Si tal vez uno llega a la conclusión de que probablemente se tome la misma decisión sin importar el resultado que el análisis derivó, tal vez se debería reconsiderar hacer el análisis y quizá aplicar otras técnicas o en todo caso no desgastar el tiempo. Después de haber definido la decisión, lo siguiente que se va a o que se debería empezar a considerar es el tipo de resultados. ¿Cómo me gustaría ver esos resultados para poder tomar esa decisión? Quizá hay una gráfica específica o quizá hay algún tipo de esquema que me llevaría fácilmente a tomar la decisión o a ilustrar cuál podría ser el camino a seguir. Si sí, ¿cómo sería esa gráfica? ¿Qué conviene? Conviene imaginarse una historia. Después de que yo haya los resultados o después de que yo haga el análisis de datos, esos resultados, ¿cómo los voy a contar? Es muy útil que preparemos en este punto un borrador de la presentación, un borrador aunque sea con datos ficticios o aunque sea con espacios en blanco, pero un borrador estructurado que va en la primera parte de la presentación, que va en la mitad y cómo debería ser la conclusión, aunque no tengamos todavía la información para llenar eso. ¿Para qué me sirve eso aunque sea con datos ficticios? Para poder validar si lo que yo me estoy imaginando que voy a obtener en realidad va a ser entendible por quien va a tomar la decisión. Entonces yo me siento con esta persona, converso con él, le muestro más o menos cómo podrían ser los resultados. Si a él le parece fácil de entender, si le parece valioso, pues ya tendremos un adelante, sigamos hasta obtener esos resultados o por el contrario, puede obtener realimentación distinta donde él me dice, no, no es muy claro, yo quisiera ver esta otra cosa y bueno, este es el proceso o en esta parte iniciamos un proceso interesante de cómo vamos a encontrar los resultados que estamos necesitando para la toma de la decisión. Con una clara visión de cómo son los resultados en mente, podríamos empezar a pensar sobre el análisis mismo. ¿Qué herramientas voy a necesitar? ¿Qué software me va a servir? ¿Qué métodos voy a emplear? De todo lo que se ofrece en el análisis de datos para la toma de decisiones, ¿cuál de esos métodos me va a servir? Hay muchas maneras distintas de trabajar con los datos, como veremos en sesiones más adelante. Algunas son simples, algunas son más complejas. Un buen principio es pensar que lo más simple es lo mejor. Cuanto más simple, mejor será para mí transmitir el proceso seguido y los resultados alcanzados. Así que la pregunta inicial debe ser, ¿cuál es la forma más directa de obtener una respuesta para la pregunta que me planteé? El mensaje no es que con ello estemos evitando los métodos complejos, sino que en la medida que sean más simples, son más fáciles de vender a los tomadores de las decisiones cuando los análisis están terminados. Una vez que sabemos... Una vez que sabemos qué tipo de análisis se va a hacer, es necesario considerar de dónde vamos a obtener los datos que necesitamos para poderlo hacer. Vamos en las sesiones de más adelante a invertir una gran cantidad de tiempo hablando de cómo conseguir esos datos, pero por ahora hay algunas ideas claves que se deben considerar. Lo primero
es que es posible que esos datos ya existan. Es más, es posible que otra área de la organización ya haya hecho este análisis. Así que con mucha suerte vamos a ir a preguntar a las demás áreas quién se ha acercado y cómo se han acercado a dar respuesta a esta pregunta, qué información han recopilado y hasta dónde han llegado. Las mejores organizaciones, las peores, las regulares, casi todas duplican información. Entonces es muy útil sacarle un momento, un ratico de la investigación a preguntar si alguien más ya hizo esto. Si tenemos mucha suerte, vamos a encontrar que sí. Y es cuestión de retomar donde dejaron ellos y mejorar el análisis o complementarlo o terminarlo si se quedó incompleto. Con algo de suerte encontraremos, tal vez no que el análisis ya está hecho, pero alguien para otros análisis parecidos o por la simple dinámica de la organización ya logró acopiar toda la información en una misma plataforma o en una misma bodega de datos. Eso nos va a ser muy útil porque la información ya está, ya va a estar organizada y es cuestión de tomarla. Si no tenemos tanta suerte, sino que andamos sin suerte, nos va a tocar conseguir la información. Para poder conseguir la información, pues hay que sacarle un ratico a pensar cómo va a ser el diseño del experimento para conseguir la información que necesitamos para tomar esa decisión y salir a implementar el diseño que acabamos de idear. Acá lo más importante es tener presente el tiempo. Si la decisión hay que tomarla en 15 días y el diseño de este experimento requiere 2 meses para su ejecución, pues hay que pensar en un diseño distinto. Entonces no es por el amor al diseño, no es porque así debe ser, sino que ese así debe ser se tiene que acompañar con para cuándo debe ser. Entonces, dado un tiempo finito que tengo para tomar esta decisión, voy a tratar de hacer un diseño de experimento que se ajuste a ese tiempo y que me permita recoger la información que necesito para tomar la decisión. A lo largo de todo el curso vamos a encontrar que vamos a desarrollar cada una de estas cosas de manera más específica, le vamos a dar muchos más detalles, pero en términos de cómo podría uno educar su pensamiento para hacer frente a un problema que requiere la analítica o que requiere el análisis de datos, recordemos lo importante de pensar hacia atrás, comenzar con las decisiones que se quieren tomar y determinar en últimas qué información necesito para poder tomar esas decisiones.